Bienvenidas y bienvenidos, amigas, amigos preciosos, preciosas de nuestro Warmicuna Raimi 2022. En este intento de primera videoteca de testimonios de nuestras hermanas creadoras del continente, vamos a tener el placer de conversar con una maestra que trabaja ciertamente desde, añísimos atrás, ¿no? En la comunidad creadora, yo diría, Yuyachkani, pero que como ella misma ha sido fundacional para la formación, para la inspiración, para el amor que muchas de las generaciones que vienen después de ella le tenemos al teatro, a la escena. Buenos días, en este caso, Tere querida. Es un Buenos días. placer más que infinito estar conversando contigo esta mañana. Y vamos a comenzar a quemar ropa. ¿Tienes alguno de los objetitos a la mano de tu colección de 158.530 cosas fetichísticas? Lo has descrito muy bien porque, como te dije alguna vez, yo soy cachivachera, fetichista, los objetos me despiertan memorias, cuando los toco parece que viajo con ellos, entonces tengo demasiados, pero eh, escogí dos cosas para este encuentro tan hermoso y por el cual te doy las gracias. Dos cosas que significan mucho para mí. Ajá. Una es este pisapapeles, Wow. que me lo regaló mi padre. A mí me encanta coleccionar pisapapeles, no sé, me encanta la magia que tienen adentro, tienen un paisaje, ¿no? Entonces, a ratos agarro uno, lo empiezo a mirar, no sé, son momentos suspendidos en el tiempo. Entonces, estaba paseando una de las pocas veces con mi padre, a quien ahora extraño más que nunca, eh, y, y pasamos por ese sitio donde venden cosas en Miraflores y le dije, ay, mira, a mí me encantan los pisapapeles. Y él agarró, ni me preguntó, agarró el pisapapel, lo compró y me lo dio. Y me dijo, ahí tienes tu pisapapel. Oh, oh. Entonces, así de grande, él nunca me ha regalado cositas así, nunca me había, ¿no? Porque ya está en Mm. la otra vida. Así que este es un recuerdo que guardo siempre. Nunca lo llevo de viaje, siempre está en un sitio donde están mis otros pisapapeles por ahí, pero este tiene un sitio especial, ¿no? Y Y la parece otra, así como una semilla de la vida, ¿no? Parece un huevo sí, sí, cósmico, sí, ¿no? Es sí, hermoso. sí, me encanta. Y el otro es esta bolsita Mm. que he llevado conmigo, ha viajado por todas partes donde yo he ido, y empezó a estar conmigo la primera vez que hice Antígona, hace veintitantos años, ¿no? Yo he visto tu Entonces, altar de Antígona en los exacto, ¿lo camelitos. ha visto? Bueno, acá tengo Dios. cositas que amo. Este es un amuleto de los indios del norte del continente, que me lo regaló una amiga que quiero mucho. Esto, lo saco todo, ¿ah? Por supuesto, de eso se trata. Esto es una cosa maravillosa que Además, aquí me ya se activó regaló. la chismosería totalmente, estoy segura. Queremos seguir viendo. Bueno, a mí me dio una enfermedad muy fuerte que se llama la meningitis. Uf, Y un amigo que había sido antes mi alumno y que ahora es un pai de santo, él vino acá y me hizo un baño para curarme. Y entonces me trenzó esto y me dijo, lleva esto siempre contigo porque hermoso. te va a mantener saludable y todo. Entonces yo le hice caso, lo llevo siempre conmigo, ¿no? Solo voy a sacar un par de cosas más porque esto es terrible. Está No, lleno de dale nomás, dale. secretos. Sí, esta es una piedra que amo las piedras, junto piedras sin pensar en nada. Esta piedra me la encontré en los pies y tiene este símbolo, Una ¿no?
cruz, una X, wow. Sí, depende de cómo lo pongas, ¿no? Es Está una cruz, una dibujada, X. Y dije, esta piedra me ha caído porque me toca tenerla. Y lo mismo está me pasó dibujada. con otra piedra que cayó a mis pies de una pared antigua, muy antigua. Estaba yendo yo en el templo de Kotosh y a la hora de irme me cayó a los pies esta piedra. Siempre me caen a los pies, pero no me chancan. Pero mira esa Es una forma. pirámide. ¡Wow! Entonces, Dios mío, yo dije, estaré cometiendo un delito llevándome esta piedra que me cayó a los pies. No, la vas a criar mejor que nadie en vez de que esté tirada. Sí, ¡Wow! son cosas que, o sea, yo siento que las toco e inmediatamente se despiertan imágenes, cosas muy fuertes que me dan fortaleza o que me calman o que me llevan a un viaje, ¿no? Entonces siempre están conmigo. Ya lo estoy guardando todo. Y Así es, esos mi son querida. los objetos pequeños, espejos de los afectos, de la memoria. El uno te puede dar una trenza de telas cualquiera y no pasa nada, pero si tu amigo la ha trenzado, ha invertido su energía pensando en que esté sana, eso por supuesto que sana, por supuesto que sí. Cuando nuestros papis hacen el canje de esta vida a la otra, decía mi abuela, Kai vida chucanqui, hoc vida chucanqui, cuando estaba escuchando ruidos extraños. ¿Eres de esta vida o de la otra? ¿No? Para según eso hablar. Qué Entonces, lindo. yo creo que cuando ella también tenía un montón de cositas y piedras, 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 entonces, creo que con estos objetos también hacemos un puente Estoy segura. para Además, siento que transitar, ¿no? De la sí, vida a la muerte y al revés. sí, es un puente, efectivamente, un puente que tiene diferentes llegadas, diferentes Eso. partidas. Y con esta cosa de los objetos, a mí me ha acompañado toda la vida, hasta el día de hoy, en el oficio, en el Mm, espacio escénico, ¿no? Entonces, como decía Bertolt Brecht, de los objetos, los usados, porque cargan una energía de aquel o de aquella que los tuvo, que los amó o que los usó, ¿no? Entonces, los objetos son muy importantes para mí como actriz, ¿no? Cuando estoy en un se vuelven proceso creativo, elementos. ajá, un proceso creativo significa objetos, búsqueda de objetos o Así es. hallazgo de objetos que vienen con su propia vida. Entonces hay un respeto mutuo y se resignifican en el momento que yo los meto a otra historia, al escenario. Y entonces es una magia muy hermosa, muy hermosa. Así es. En el quechua existe este verbo maravilloso que es el uyguay. Mm, El uyguay es el principio de la mutua crianza. Cuando tú estás, el uyguay se emplea para mucho, para todo. Entonces, tú crías a tu hijo, ese es el verbo, y tu hijo te cría. Tú crías a las personas que entran en relación contigo y estas personas te crían. Tú crías a las plantas que riegas y ellas te crían. Tú crías tus objetos y ellos te crían. Entonces, hablando de esta crianza, ya que ya hemos hablado de un poquitito por lo menos de los objetos que se vuelven seres, elementos con los que dialogamos, con sus significados, con sus cargas, eh, hablando de las otras maneras de criar, ¿qué es lo más amado que has criado? lo más amado, mi hijo. No, No puedo dejar de empezar por ahí, mi hijo. Y eso que comentas en esta frase en quechua, qué sabio es mm, maravilloso, porque mientras hablabas yo pensaba en primer lugar en mi hijo, cómo criarlo me llevó a un aprendizaje
intenso, fuertísimo, durísimo, que me volteó la mirada hacia mí misma, me hizo viajar por mi propia infancia, el vínculo con mi madre y luego darme cuenta cómo cada vínculo va generando nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos. O sea, ha sido un proceso que siento que sigue vivo, se sigue dando, aún hoy que mi hijo ya es padre, ¿no? Y que ve crecer la vida delante de él, entonces yo lo miro y digo, qué fortuna tiene él ahora de vivir ese cambio y de aprender de su hija, ¿no? Y de las Ujú. cosas más pequeñas, por ejemplo, ayer ha sido un día muy especial en la vida de mi pequeña familia porque mi hijo tiene una perra que todos amamos, o sea, fue Uy, una perra que recogió y que tiene una sensibilidad increíble. Y anoche ella ha parido sus dos cachorros. uy, Entonces, mi hijo ha estado mirando, ver venir la vida, ¿no? Y yo estoy claro. segura que eso le ha abierto una ventana espiritual también, ¿no? Entonces, y también pensaba en la enseñanza, ¿no? La enseñanza es un camino de ida y vuelta, o sea, cada año que pasa lo tengo mucho más claro, más intenso, como entregar, abrir puertas a mis alumnos, mis alumnas, rebota en mí y me hace aprender con mucha más hondura la condición humana, las fragilidades, sus hallazgos, sus descubrimientos, y me enseña, oh, vamos a rechazar esto. Es que, hablando de mi hijo, Música de fondo me actual. olvidé de decirle que iba a tener esta hermosa conversación contigo. Le voy a decir que estoy en una Tranquila, entrevista. Pero, porque esto es como si estuviéramos en casa, además, sí, y sí, estamos en tu casa. claro que sí. Entonces, sí, es cierto, y qué maravilloso cómo lo dices y cómo lo experimentas y sientes y nos lo compartes ahora. Uno se labra nuevamente sobre texto de educar, ¿no? Uno se educa, se reeduca y está como también abierto a algo que nos pasa todo el tiempo, esto de cambiar. Cada 7 años, dice mi doctor homeopático, ¿no? Este, mi doctor holístico, cada 7 años no queda ni una célula del antiguo cuerpo en nuestro cuerpo. Todo se Wow. renueva, pero por supuesto, como el eucalipto, no es que cada 7 años se vuelve un molle, cada 7 años se vuelve una queuña, sino uno sigue siendo el eucalipto, pero va transformando sus hojas, va permitiendo el paso de los ciclos, que es lo único que permite la evolución. ¿En qué cree Teresa Rally? ¿Alguna espiritualidad, alguna religión, algún fanatismo? ¿En qué cree Teresa? Qué interesante. Yo creo en la fuerza cósmica, creo en las otras vidas, creo en las reencarnaciones. Me interesa mucho construir el ancestro de mi ADN porque tengo mucha, mucho pálpito que en mi ADN están ahí dormidos mis ancestros, ¿no? Y que en esta vida tocó que saliera uno de los pequeños microscópicos ingredientes para que apareciera yo, pero que adentro siguen latentes todos aquellos que me antecedieron, ¿no? Entonces, siento que eso es muy poderoso, siento que yo creo firmemente que estamos, como decía Carlitos Marx, una de las cosas que me quedan, que estamos viviendo la prehistoria, ¿no? Estamos viviendo la prehistoria del ser humano y en estos tiempos de vértigo, de vórtice, se nota más claramente, ¿no? Y cómo el sistema hace que borremos nuestras enseñanzas ancestrales, ¿no? Quiere alejarnos de esas fuentes. Entonces yo creo que frente a esta prehistoria el trabajo es tan pequeño
creo en ese espíritu de reconstrucción permanente, de pulir el espíritu y eh, tengo que seguir teniendo esperanza en la humanidad. Cultivo la esperanza. sea Yo todo. creo en la esperanza. Creo en la esperanza, aunque hay momentos en los que uno dice, ya no hay esperanza para ese horizonte, no hay esperanza para todo lo que nos está pasando a los hombres y mujeres y todos los seres, ¿no? Y después se vuelve a renovar. Entonces, frente a eso, mis creencias y mi fe son así de palpables, ¿no? Y así de transparentes. Entonces, una vez una amiga me pidió que hablara sobre justamente eso que me dices, y de pronto me di cuenta que mi casa está llena de altares, ¿no? Que yo nunca había decidido construir, pero tengo altares de piedras, tengo altares familiares, tengo altares de fetiches, tengo altares de arte y cada uno de ellos me despierta las facetas de mi fe, ¿no? Así es. Entonces, y yo respeto todas las creencias porque qué sé yo, cuando voy de viaje siempre entro a las iglesias, porque las arquitecturas aéreas inspiran el espíritu. Independientemente de aquello que se ore adentro, hay una energía de creer y eso ya es una fe, eso ya es sanador, ¿no? O los cantos colectivos, las vibraciones que entran en los cuerpos. Entonces, siempre voy a las iglesias y me siento a recibir esas energías, ¿no? Y después sigo mi camino, no importa de qué religión seas, ¿no? Claro que hay religiones que son bastante difíciles de digerir, Mm. pero creo que las más antiguas son las más profundas, ¿no? Claro, y si separamos esta parte dogmática de estas prácticas cotidianas, estas fes personales, estas búsquedas íntimas, no hay búsqueda íntima de conexión con lo trascendente que sea irrespetable, ¿no? En ese sentido, sí, pues estoy absolutamente resonando con cada una de las cosas que dices. En nuestra andinidad en general, antes de la colonia no existían las iglesias, pero ahora las han incorporado desde hace añísimos, 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 sin ningún problema también. Pero cuando no existían las iglesias, estaban los lugares, los paisajes elegidos por la gente que nació aquí para cuando se te entibiara restablecer esa conexión, para saber de que habían también como chichones energéticos en el mundo con más poder, no este poder magro, pernicioso, bobo, al que aspiran eh, el puñado este que va tras el clientelaje político, sino ese otro poder, el poder de sanar, el poder de entender, el poder de caer en los brazos amorosos de una epifanía, ¿no? Entonces, si yo te pregunto por un lugar especial, que así como los altares de tu casa, que todas los tenemos, eh, como estos altares de la casa, un lugar o varios que te potencien, que te abracen, te emocionen, te conmuevan, te conecten, hayan nutrido tus teatralidades, tus idiomas artísticos. Machu Picchu, Oh, en primer lugar. Lo sueño, yo lo wow. sueño, porque tuve la fortuna de entrar, eh, la primera vez que entré a Machu Picchu. Fue, como quien dice, tocarle la puerta para que el guardián me abriera, muy No. temprano, antes que fuera nadie. Entonces, fue como una epifanía. Yo entré a ese espacio y estaba en toda su majestuosidad y espíritu solitario, y estaba yo con él, con el espacio.
y venía la neblina por abajo y me tapó los pies. mm, Entonces yo recuerdo que canté, solté la voz y sentí el eco y tuve un momento de, sí, pues es una epifanía literalmente, ¿no? No, se fue el tiempo se fue. Y no sé cuánto rato estuve ahí. Fue en un encuentro de teatro donde todos los participantes iban a venir, estaban subiendo, pero como yo había dormido arriba, entré sí. primero, entré primero y fue algo que es esas cosas que uno guarda acá, que son como cajoncitos, ¿no? Son pequeños cofres y cada cierto tiempo uno va, los abre y disfruta otra vez como si fuera hoy ese momento, ¿no? Entonces, ese es uno que siempre me alimenta y siempre añoro volver, siempre añoro. Todo el tiempo estoy pensando en el retorno a ese lugar, ¿no? Y luego Marcahuasi, ¿no? Ay, Marcahuasi también tuve un momento que siempre, lo he contado pocas veces, creo que lo habré contado 3 veces así, pero hay un sitio al fondo de Marcahuasi que se llama La Fortaleza. Entonces yo dormía ahí y al atardecer de ese día venía la puesta de sol y yo estaba sobre una piedra sentada, bueno, haciendo mis cosas, meditando, en fin, y de pronto en la piedra de adelante viene como una ardilla. Vino, me miró y se sentó ahí adelante a observar la puesta de sol conmigo. Y vi como la luz del sol se relucía en sus pelitos. Entonces estábamos las dos, ¿no? La ardilla y yo, y nadie más, nadie más. vaya maestra, ¿no? Ay, qué hermoso. Cómo puedo dejar de recordar esos momentos, ¿no? Que me revelan también la grandeza de los otros seres vivientes, ¿no? Y cuando tú hablabas de que antes no habían iglesias, estaban estos, los huacas, ¿no? Que eran una piedra, que eran el apu, y que tenían esa majestuosidad y esa presencia que va más allá de cualquier pregunta, ¿no? Que es lo que siento que es la tercera cosa del mar. Yo tengo una relación polémica con el mar porque yo ¿Por qué polémica? ¡Oh! casi me ahogo entrando mucho a un mar que tendría ya pues 17, casi me ahogo, me hicieron respiración, todo eso, pero entonces yo no entro así nomás al mar, al fondo no, pero no puedo vivir sin el mar, porque yo creo que el mar tiene las respuestas a tantas cosas, ¿no? No solo a los sueños, no solo al equilibrio del planeta, sino a la sabiduría que guardan esos animales mayores que viven allá abajo, ¿no? La ballena, el delfín, que nos enseñan. Ver parir a una ballena es escuchar su canto, cómo se comunican a través de todos los mares. Y los humanos estamos tan en la prehistoria que no escuchamos esas enseñanzas que tienen ellos, ¿no? Sí, pues para mi gente del quechua hablante y sobre todo ofrendante, el mar es el útero grande, de ahí venimos todos. De hecho, Huiracocha, ¿no? Cocha, El, cocha. la hacedora, o sea, porque no es solo masculino, es una entidad este, de un Yanantin originario, es decir, una primera junta de lo gran masculino y lo gran femenino que dio origen a todo, ¿no? Entonces, huera quiere decir como grasa, como untu, ¿no? Y cocha, pues esta grasita de la cocha, ¿no? Que dice llevamos en la mollera todos los seres cuando venimos al mundo. Entonces, yo también, aquí una confesión, ¿no? Siempre me tengo que cada tanto ver el mar, escucharlo, porque de ahí provengo, ¿no? Yo nací a nivel del mar y soy un animal de montaña, ciertamente, soy una grindia, ¿no? Pero este, eh, nací en el mar y
creo que es una entidad que a todos nos está diciendo cosas todo el tiempo y ahora cómo la tenemos. Y nos duele porque no es que todos la tengamos así, sino que eh, este mundo y su óptica consumista, tonta, está dejándolo en desgracia. Es como al vientre de la mamá llenarlo de basura, ¿no? Así es, Me así duele es. mucho. Cuando ocurrió hace poco lo de Repsol, este, no solo lloré, me indigné, me sentí tan impotente, quería ir a sacar el petróleo con el cuerpo, ser una esponja que sorba todo, quería ir a agarrar del cuello a los responsables, ¿no? Porque es mi mamá. Hablando de eso, ¿qué es lo que más te ha indignado últimamente? ¿Qué es lo que te indigna? ¿Qué indignaciones te movilizan? ¿Por qué me haces esa pregunta? Yo Porque yo trato traigo más bien, muchas. exacto, yo trato más bien de, porque tengo la tendencia a ser demasiado, a apasionarme demasiado con las cosas y ir a niveles muy altos, ¿no? Entonces pierdo distancia. Entonces trato de cultivar, no digo que lo conquiste, pero trato de cultivar la distancia objetiva frente a toda esta miasma que crece a nuestro alrededor, ¿no? Ujú, Pero si hay algo que siempre me agarra y que no sé cómo controlar, es la indignación frente a la inercia, inmovilidad, no sé, hay tantos adjetivos del sistema, y cuando hablo sistema hablo de las pequeñas unidades, ¿no? Las comisarías, los pequeños poderes, los juzgados, las autoridades, el gobierno, esa inercia frente a la violencia que se ejerce contra las mujeres en todas las edades, ¿no? Y ujú. entonces es una violencia que se desdobla, es una violencia, justo anoche recordaba cuando mi hijo me mandaba el video del cachorrito y cómo la mamá lo cuida, ¿no? Lo lame. Recordaba en ese momento, se me atravesaba como cuando una joven, una mujer madre va a dar a luz a un hospital, cómo la tratan, la falta de respeto al cuerpo, la falta de, de humildad frente a la salida de un nuevo ser. O sea, estamos tan ignorantes del poder que las mujeres cargamos y ofrecemos a esta vida. La sociedad está tan ignorante de ese poder de gestar y entregar la vida, ignora tanto ese gran poder que lo maltrata, lo ofende, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es una cosa de una indignación de alto nivel, ¿no? Porque está en todos los niveles de la sociedad, en cómo se aplican las leyes, en cómo te escucha un policía cuando vas a hacer una denuncia, cómo desconfía de la mujer, cómo la interroga de una manera tan torva y cómo las mujeres tienen que resistir eso, cómo subes a un micro, a un ómnibus y te maltratan, te ofenden el cuerpo, o sea, frente a todo eso, las mujeres de todas las edades con conciencia buscamos hacer oír la voz, ¿no? Pero, y hay todas las escuchas posibles, ¿no? Está la escucha agresiva en las calles, de las marchas, está la escucha en la creación, en el arte, está en la escucha en la literatura. Entonces, eso es lo bueno, ese es el consuelo, que cada vez va creciendo más esta hipótesis que había de que el siglo XXI es femenino. Era una hipótesis que yo escuchaba desde hace tiempo, desde años, ¿no? Entonces yo creo que es cierta, el siglo XXI tiene el signo femenino. Entonces ahora las mujeres lo único que podemos hacer con todos esos comportamientos de la sociedad es interpelarlos y decirles, bueno, te toca ahora estar a nuestra altura, te toca crecer y entender cómo esta equidad se puede construir, pero no se construye mientras tú no te des cuenta de lo que estás haciendo. Y las mujeres no vamos a ayudar en eso, ¿no?
Las mujeres no podemos hacer talleres para que los hombres se entiendan. Los hombres tienen que encontrar su ubicación, qué es su masculinidad, qué es su, su misterio, ¿no? Que también es hermoso como el de nosotras las mujeres, pero está muy atascado, ¿no? Con el sistema fuerte. El patriarcado tiene demasiados siglos. Y pues sí tendríamos que empezar por, yo sí he visto compañeros maravillosos que toman nuestra causa como una causa humana. Así es. En ese sentido no es un interés separatista, por el contrario, es la urgencia de sanar algo que sabemos, que somos conscientes que nos afecta a unos y a otros, porque esas madres violentadas permanentemente, que tienen ya el miedo por segunda piel, crían las nuevas generaciones, las crían desde el útero. Entonces, tenemos que empezar a curar la vida humana honrando a la mujer. Y no es separatismo, es conciencia elemental, básica, de cómo se tejen las cosas en la naturaleza, ¿no? Y por supuesto, como bien dices, para lograr ese momento de equidad, de equilibrio, de complemento que nuestros pueblos originarios de muchas partes del mundo lo tenían mucha calidad, así como otros nos heredaron sus taras, ¿no? Pero los pueblos de nuestros sectores tienen una, ahora nomás, sobre texto de esto que después te voy a pedir recordar, ¿no? Venimos trabajando, por ejemplo, un tema histórico, los Tupac Amaru. Y Sí. cuando revisamos hasta el cansancio, y para eso hemos tenido el amor, Gustavo nos ha acompañado en ese tiempo, el amor de parte de un laboratorio de historiadores precioso que ha estado asistiéndonos en esta tarea, si es que lo que digo no es infundado ni siquiera a nivel de documentación formal. Hemos trabajado con el señor Charles Walker, ¿no? Autor de La Rebelión de Tupac Amaru, el libro que condensa mucha de la información documentaria y en una interpretación bastante accesible para la gente. Luego con Pilar Roca acerca del tema de Fernando Tupac Amaru, porque ella escribió ese libro, ¿no? Acerca de su vida, compilando documentos históricos. eh, Omar Aramayo, que ha novelado un trabajo histórico que lo ha ocupado 18 años de su vida. Entonces son 800 páginas dedicadas a los Tupac Amaru, con mucha hondura de investigación. Hemos trabajado con Claudia Gota, secretaria general de los pueblos originarios, que ya está ahora en la sede de Argentina, en Rosario. Hemos trabajado con Vivian Camacho de la Organización Panamericana de la Salud, que considera que el resignificar la historia es un derecho para estar sanos, o sea, es un camino hacia el derecho de estar sanos. Eh, entonces, toda esta gente, si me estoy olvidando de alguien, me disculparán, pero nos ha hecho entender de que, por ejemplo, en la rebelión de los Tupac, habían como muchos liderazgos masculinos de los gestores iniciales, entre 12 y 17, depende de los documentos a los que quieras referirte, pero es el grupo gestor, pero 93 liderazgos femeninos del grupo gestor. Entonces, podemos hablar de una rebelión femenina, de un hartazgo de madre, y voy a traer las palabras de Tomasa Tito Condemaita y por supuesto de Micaela. Tomasa, después de los eventos de Sangarará y de todas las masacres que ya venían sufriendo, robó comida de su propio Tupac Amaru amado. No le iba a dar, por supuesto, nada de sus reservas a los del ejército realista, pero a su propio Tupac Amaru le sacó la vuelta y le robó de la comida de las huestes tupacamarenses, este, para la boca de los hijos, y dio leche de sus pechos que no habían sido pechos de mamá,
a las guaguas que se quedaron sin madre, porque lo había aprendido así de la abuela. Este, y Micaela, ¿no? Que ya, su frase famosa, basta, no tengo más paciencia para aguantar todo esto. De ese hartazgo, de esa indignación, de esa conciencia de que la codicia en toda época arremetía fuertemente primero contra las madres, contra las mujeres. Este, nos desprendemos ahora nuestro objetivo de devolverle su hijo simbólicamente. Tú has hablado de las ancestras, de los ancestros. Cuando yo me paro en la calle siento que hay una legión, que no estoy yo de cero, que hay un árbol delante de mí, no atrás, jalándome. Mm. ¿Tú crees que hay heridas históricas que curar para que vivamos mejor hoy? ¿O el pasado hay que dejarlo atrás y le tiramos un velo encima? Es esto, yo creo que es uno de los temas más potentes que atraviesan este país, ¿no? Reconstruir y resignificar la historia. Eh, Encontrar la verdadera escritura, porque la historia tal cual ha sido escrita y tal cual nos fue enseñada en los primeros años, es una historia ordenada en función de quien está en el poder. Entonces, junto a esa memoria parcializada está la otra memoria, la memoria escondida, la memoria ocultada. Y yo creo que poner todo en el lugar que le corresponde, efectivamente nos ayuda a cerrar las heridas. Pienso mucho en, en el, ¿cómo podría decirse? En la fortuna que tenemos las actrices, y hablo ahora de las actrices fundamentalmente, pero obviamente que es algo que pasan también nuestros compañeros actores, tenemos la fortuna de tener conciencia del cuerpo, de cómo está constituido, de cómo el cuerpo escribe en el espacio, de cómo lo alimento, le hago construir nuevas acciones, libero su energía. Entonces yo digo, qué afortunada soy. ¿Cuánta gente guarda en su cuerpo secretos que ni ella misma reconoce? Heridas que no se da cuenta que siguen alimentando el presente. Y no solamente son heridas de la familia, yo No, creo que son heridas de género, heridas de sociedad, más, heridas de clan, ¿no es cierto? Y yo creo que en la medida que uno hace la vuelta, ¿no? O sea, como tú dices, el árbol está adelante, el pasado está delante mío, no está detrás, porque yo lo miro desde mi presente, descubro las cosas que están escondidas y al verlas frente a mí, ese pasado lo veo frente a mí, se, se libera mi camino, se respiro, encuentro el poder en mi cuerpo también, ¿no? Entonces yo creo que es un comportamiento largamente buscado, que ha pasado por varias etapas, y por supuesto la sociedad siempre nos ha dicho, ¿para qué recordar? ¿Para qué ir atrás? ¿Para qué volver a sufrir? olvídate. Olvídate de todo eso, ya no tiene sentido, ¿no? ¿Para quién no tiene sentido? Para quien lo ejecutó, para quien desciende de quienes lo ejecutaron, pero sí tiene sentido para quienes lo sufrimos en carne ancestral, ¿no? Que se ha quedado un tajo ahí. Entonces, yo pienso que todo ese trabajo que están haciendo ustedes, porque lo hacen ustedes desde el núcleo de la historia, están en un espacio, en un territorio donde es mucho más latente esa historia. Ese trabajo que están haciendo creo que es muy importante para todo el país, aunque nazca de allí, yo creo que es importante para todo el país porque es, es de, es de sanar. Tenemos que sanar nuestra historia, ¿no? Sanarnos en nuestra historia. Y somos pretenciositas. Creemos de que no es solo para el país. Creemos que las mujeres creadoras del mundo tenemos también, así como
un foco puesto en nosotras en este tiempo, una responsabilidad mayor. Este, creemos que es porque somos hijos de la tierra, somos hijas de la tierra, con todas nuestras diversidades, nuestros colores, todos somos hijos de la tierra. Y entonces necesitamos también reparar la mirada que se les hereda a las siguientes generaciones para que sepa que la boca de nuestra abuela, eh, el comentario, aunque sea imaginario de nuestro abuelo, hacen parte de nuestra historia, porque por Así, años se han discriminado esos puntos de vista. Y cuando tienes claro lo que está atrás, puedes soñar en mejores condiciones lo que vas a elegir vivir en adelante. sí, yo creo que es urgente eso, siempre es urgente porque contradictoriamente nuestras mujeres ancestras, además de haber tenido perfiles muy poderosos, también han sido las transmisoras de la ideología patriarcal. Le han dado de lactar a los hijos, les han Han inculcado. criado hegemónicos. Así es, ¿no? Entonces, eso, cuando yo veo madres jóvenes que se relacionan de otra manera con sus hijos hombres, me da tanta alegría, me da tanta dicha, porque digo, ya está, ya se va a demorar, no lo vamos a ver tal vez, pero hay ese cambio, ¿no? Y mientras el planeta parece que fuera a reventar, simultáneamente hay núcleos humanos de seres vivientes que estamos tratando de construir esa otra actitud, ese respeto a los humanes, como se diría, ¿no? Más allá de En cualquier algunos grupos, claro, claro que sí, respetable todo. Y si tengo que llenar mi boca de todas sus variantes, con infinito gusto. Em, ¿Qué le heredarías con gusto a tu nieta? Y ahí voy a ir a esta zona, voy a torcer esa pregunta. Hablando de esperanza, ¿por qué el teatro? ¿Por qué optaste por el teatro? ¿Por qué si hubiera sido una excelente cantante? ¿Por qué si hubiera sido de repente una excelente diplomática? No sé. ¿Por qué el teatro? porque el teatro es la conjunción de todas las artes, con el cuerpo que escribe. Y eso le tomé conciencia, por supuesto, mucho tiempo después de haber empezado, ¿no? Yo creo que el teatro entró en mi vida como una alternativa para comunicarme con el entorno, porque como todas adolescentes, yo era muy rebelde y no encontraba ningún camino de comunicación, me rebelé contra mi familia, rebelión que después acaricié y diluí porque después me reconcilié con mi padre, con mi madre, ¿no? Acá los estoy mirando en sus fotos. Están en un altar ahí. Me reconcilié con ellos porque los entendí. Entendí todo lo que había tenido que enfrentar mi madre sola con 6 hijos, pequeñita, pero potente, en fin, ¿no? Y mi padre, ¿no? Entonces, el teatro me dio una comunidad desde la primera vez que empecé a hacer teatro. Me sentía acompañada, ¿no? Por chicos y chicas, hombres y mujeres igual que yo. No veía ahí ningún, ningún recelo, hacíamos todos juntos. Entonces dije, este es mi territorio, este es mi pequeño país, acá me quedo, ¿no? Y empezar a crear a partir de mis propias preguntas, ¿no? Eso fue el primer momento en el que me conecté con el teatro. Y luego vino el segundo momento cuando me di cuenta que el teatro no solo era para que yo me comunique, sino para comunicarnos con todo el entorno, con toda la sociedad. Viene el compromiso, el activismo, la militancia. Y ahí empezó la ruta de alta velocidad de la que no he salido nunca más, ¿no? Sí, Ha pues. sido mi escuela constante, Escuela, tu campo de batalla, tu bandera, ¿no? todo, Y,
todo. ahí yo creo que has parido más hijos que a Sebas, ¿no? Sí, qué lindo es eso, es maravilloso. Me siento pequeñita, sí, ¿no? Porque digo que qué fortuna poder contribuir abriendo, para mí la palabra abrir puertas y cruzar umbrales es casi mágica, ¿no? Porque hay veces uno tiene la verdad delante, pero tiene que abrir una puerta para mirar qué sigue, ¿no? Y hay veces uno no tiene la mano, alguien te ayuda, te abre la puerta, eso es lo que han hecho los maestros, las maestras conmigo, ¿no? Me han abierto puertas y ha sido luego mi tarea atravesar el umbral y seguir, ¿no? Y Entonces, volverte maestra para otras, otros, ¿no? todo va ida y vuelta. Seré Sí, es maestra, pero como, también siempre estoy aprendiendo, oye. sí, es eso, el Uruguay, el principio de la mutua crianza. Enseño Qué mientras me bonito es eso. enseñan, ¿no? Me quiero quedar con eso si me lo regalas. Pero por supuesto hay que difundirlo. Este, y hablando de maestras, alguna maestra, hablando de maestros, algún maestro cuyo nombre te venga, para que le demos tarea a las nuevas generaciones que nos escuchan de ir a ver quiénes son esas maestras, esos maestros. Wow. Durante mucho tiempo yo pensaba que mis maestros que he amado, la mayoría han sido hombres, ¿no? Pero de pronto revisando mi vida y los encuentros que he tenido, me he dado cuenta que he tenido muchas maestras que no han escrito libros, pero que me han enseñado en su vida cotidiana, en la conversación con ellas, en el espacio que me han compartido a lo largo de mi vida. Qué sé yo, siempre recuerdo a una amorosa líder que se llamaba Gregoria, que por eso puse yo ese nombre a mi personaje en una de las primeras obras que hicimos en el grupo, Alparaiku, Gregoria, con la que una noche dormí en su cuartito en, en La Oroya, ¿no? En Los Pellejos, ¿no? Y que hablamos de la vida, cosa que en esa época lo que uno hacía era hablar de la línea política, de lo que hay que hacer, pero con ella hablamos de la vida, de los amores, ¿no? Ella fue una de las grandes maestras para mí. No, Fue increíble ese encuentro. Y como ella, muchas otras, ¿no? Entonces, yo creo que aquellos jóvenes y jóvenes que están creciendo en el oficio deben abrir la mirada a las maestras y maestros de la vida cotidiana, que hay un montón, están ahí, así. ¿no? Y por supuesto, ir también a los grandes maestros que han hecho pequeñas revoluciones en el desarrollo del teatro universal, ¿no? Eh, que yo tengo en el corazón. Por ejemplo, qué sé yo, Grotowski, ¿no? Yo amo Grotowski. Encontrarme con él 5 veces en mi vida ha sido mágico y siempre lo tengo presente, ¿no? Y Eugenio, que no solo es un maestro para nosotros, sino un amigo, Eugenio Barba, las compañeras que han formado el proyecto Magdalena, que somos casi de la misma edad, ellas son un poco mayores nada más, pero hemos aprendido de ellas, yo he aprendido de ellas mucho, ¿no? Ujú. Entonces hay que abrir los ojos, que la maestría está alrededor de nosotros, ¿no? Y No es, solo en los libros. ay, la obra de teatro que más hayas, que más alegría te haya dado. Yo sé que cada obra es un hijo, uno no puede decir esta es mejor, esta es peor. Yo recuerdo bueno, recuerdo todo lo que te he visto, me ha conmovido siempre, todo, sin excepción, pero recuerdo con mucho cariño una época en la que no podíamos hablar directamente de algunos dolores y heridas de la historia presente de ese momento, pero para eso estuvo el teatro griego, ¿no? Antígona y la versión de Pepe Watanabe, ¿no? Este, y, pero también, no sé, los músicos a todas las personas que pregunto por Tere, siempre te asocian a los músicos ambulantes, pero tú
¿Qué obra sientes que ha sido la que más te ha aproximado a la gente? ¿Por qué me haces esa pregunta? Para que sufra. Cada obra es un universo, efectivamente, porque músicos, o sea, lo primero que tendría que salir de mi boca es un ladrido, ¿no? Los músicos ambulantes, A porque ver, a ver. no, no, es muy temprano, está durmiendo el chusco. Pero sí, tengo flashes que son enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, terminar una función y quitarme el gorro, el chullo del chusco, y sacarme la vincha y soltar el cabello así para que se libere del sudor y de pronto ver la mirada de un chiquito así que me mira y dice, era una mujer. Oh, oh, no, Entre decepcionado y admirado. O sea, esa mirada del niño, acá la tengo ya, acá la tengo, porque qué oh, interesante eso, ¿no? Algo le habrá quedado eso de darse cuenta del poder de una mujer para construir una imagen, una fantasía que vivió una hora y que fue hecho por una mujer, ¿no? Eso me parece un hermoso, regalo claro. de los músicos ambulantes, ¿no? Pero si me preguntas de una obra, no sé si fue la que me acercó más a la gente. Creo que me acercó más a mí misma, lo cual es importante para poder estar más con la gente, ¿no? Así es. Contra el viento fue una obra que ahora nadie recordaría tal vez porque nunca no la volvimos a poner en repertorio. Estuvo en repertorio bastantes años y después decidimos guardarla. Pero mi personaje de Contra el viento, Koya, me enseñó el poder de los sueños, me enseñó a mirar otros mundos, me enseñó a conectarme con los maestros, ¿no? Que yo recuerdo que algunas funciones venían maestros de mesas a ver este, esta, esta, esta actitud de este personaje que conversaba con los fantasmas, que los escuchaba, ¿no? Recuerdo uno haberse acercado a mí y decirme que estaba bien que esté golpeando con ese pie, porque yo cuando yo hacía un golpe, ¿no? Entonces, Hijo, lo sentir recuerdo. el poder del inconsciente para construir signos, ¿no? Y Mm, fue un personaje que me llevó a estudiar un hermoso libro que fue una tesis de una señora Anne-Marie Hockenheim, que investigó sobre todos los comportamientos, las costumbres moches y ciertas costumbres para limpiar el aire, para comunicarse. Entonces, yo bebí de ese libro muchas cosas que después reconocí que estaban en mi gestualidad, ¿no? En la gestualidad de este personaje, ¿no? Y entonces recordar que yo encontré una entrevista y perdí ese recorte de un señor que había venido de Los Queros y que le hicieron una entrevista en quechua y que él habló de los ríos de sangre, que él había visto y que había venido a la ciudad para poder contar esas cosas que en su comunidad estaban viendo. mm. Entonces, yo leí esa entrevista y hay muchas palabras que yo tomé de ahí para construir un texto de Coya cuando describe su sueño. Soñé que había un monte solitario y caía la noche, ¿no? Entonces, ese texto está construido a partir de lo que yo leí de ese maestro Quero que vino a Lima. Y cómo he buscado, era del diario Expreso, que mucho tiempo ya no existe, ¿no? Y entonces yo aprendí mucho, mucho en ese trabajo. Y siento que ahí cada vez que entraba en esa historia, yo entraba en otro registro, en otro universo, ¿no? Y hasta ahora guardo los objetos de Koya. Hasta ahora me acompaña su manta, su pequeño prendedor acá, que son cosas que yo valoro
hablando de los objetos y terminando con el mismo tema del inicio, son objetos que inmediatamente yo toco la manta y la vuelo y estoy ahí, ¿no? Vuelvo a abrir ese cofrecito y a refrescar en mi cuerpo esa escritura que hacía Coya en el espacio, ¿no? Y para terminar, como se termina un buen café, que te hace reír, que te ha hecho reír. ¿Qué me ha hecho reír? Yo he aprendido a reírme de todo, ¿sabes? Porque yo era Mejor, siempre, sí, yo siempre he sido bien, ¿no? Entonces, todavía sigo aprendiendo, porque habrá alguien por ahí que dirá, pero si tú todo el tiempo hablas fuerte y no sé qué, pero he aprendido a reírme de todo, me encanta, creo que la risa es una de las medicinas más importantes, ¿no? así es. En nuestra vida. Y, me ha hecho reír, ¿qué te puedo decir? Pues el chusco me ha hecho reír siempre. 40 años va a cumplir el chusco y todos mis compañeros. La obra va a Hermoso. cumplir 40 años en diciembre. Entonces, me ha hecho reír porque en esa obra, dentro de la obra, a pesar de que es tan estricta la partitura, porque es otro de los aprendizajes de esa obra como actriz, he aprendido el poder de la partitura que se renueva. Siempre hay cosas que pasan entre nosotros, ¿no? Yo me Claro. río de los otros personajes, me río de ver la elegancia de la gata, el burro que se queda así, la gallina que toda la vida me hace reír, ¿no? Entonces, yo ya sé que una función de músicos es también una matadera de risa, ¿no? Sí, ¿Qué y puedo decir? lo siente el público, lo siente en la Sí, entraña. eso Yo es lo más. anoche, eh, eh, para no cortarte, eso es lo más que decías, Ay, no sé, te iba a decir algo. para jalarte Ah, la lengua te dicha, le la iba dicha, la contando. dicha. Es la dicha. Anoche, porque le he dedicado después de dedicarme también a temas tan duros, hasta de desempolvar, como la memoria hasta oral de alrededor de las gestas, ¿no? Este, Era o me ponía a hacer una escena sobre aprenda inglés con Barney para sacarme todo ese registro denso, o echaba una mirada seria también a nuestras formas de resistir y no fui como busquemos la risa, no. Fui a ver otras cosas, a ver qué había en las danzas, cómo se había resistido, etcétera. Y me di, pero por años, con la hermosa noticia de que nuestra gente tenía el puzzle ahí, el carnaval, tenía la fiesta estridente, no solo lo sacro, lo íntimo, lo doloroso, el Huayna Yacuchano, que es hermoso y catártico también, sino tenía el juego, el jugar con lo más serio y depredarlo. Entonces, eh, ayer he hecho una función, ya no sé qué número, de los cuentos del Corpus, porque está en la boca de nuestra gente, sin ánimo de irrespetar ninguna creencia, de burlarnos también de las seriedades de los santos que nos trajeron con la colonia. Entonces, nosotros nos dedicamos, después de dejarlos en el miércoles de entrada de Corpus, nos dedicamos a alucinar qué cosa pasa en esa catedral y por supuesto hay cuentos de vicios y fornicios de los santos, ¿no? Y los conternios, los chismes, los odios, las rencillas, y pues humanizarlos nos libera. Y o sea, yo no tengo que hacer nada salvo transferir la historia de las abuelas y es un destornille de risa, porque un pueblo que ha vivido más de 500 años en las condiciones que le ha tocado vivir y que nadie desconoce, tiene que bailar al menos unos 1000 y reírse otros 1500 para sacarse las heridas del cuerpo. Así es. Entonces, como mi generación, osadamente yo te voy a agradecer todas las veces que me he orinado literalmente de risa con ese chusco.
es un bálsamo de esperanza, ¿no? Y no es ficticia, porque la obra de ustedes propone esa risa que nace de mirarnos todos desde nuestras diferencias y ser uno, y darle para adelante enriquecidos de esas diferencias, ¿no? Tere, algo que quieras agregar, algo que quieras decir. Yo siempre le digo en esta parte para terminar a nuestras hermanas, ¿qué es lo que hubiera querido Tere que le pregunte y no le he preguntado? ¿Qué es lo que hubieras querido que te pregunten en alguna entrevista y nunca te preguntaron? Ah, a ver, déjame pensar. Ah, no se me ocurre. Siempre me han preguntado de todo. Tal vez algo relacionado al sexo, a la pasión, ¿no? A los Ah, amores, ¿no? Pero como ya se acabó la entrevista, no te voy a responder. para la siguiente, solo nos Para dedicamos a la eso. siguiente, para la siguiente. Sí, yo creo Maestros que de la fortuna y de lo desafortunado hemos tenido en esos parajes, ¿no? exactamente. Así es, querida. Te agradezco mucho esta conversación. Ha sido hermoso porque al contarte cosas he recordado yo también, ¿no? Que cosas que de las cuales no me había percatado mucho. Por ejemplo, todo lo que te he contado de Contra el Viento y otras cosas, ¿no? Entonces te agradezco mucho la conversación y creo que las huarmicunas tienen un amplio y ancho camino por delante, porque están Gracias. recordando el pasado y eso abre ruta. Espero Y que no sea para ya la yapa, la fresa del helado, nuestras preguntas, Islam. Estas preguntas, te confieso, no las pensé sola yo, sino eh, en el medio de un trabajo, por llamarle de alguna manera, descabellada espiritual, ¿ya? Pero son preguntas que un maestro y una maestra con los que hemos crecido, le hacen al subconsciente. Así es que tú responde nomás. Si te también puedo digo decir no color, sabe, no contesta. claro, no opina. Si te digo un color, el primero que te venga, ¿cuál es el que te viene? Azul, Si te digo con qué fuerza de la naturaleza te identificas, con el mar, si te digo con qué hora del día te identificas, con la 1 de la mañana, si te digo un animal con el que te identificas, el caballo, a pesar de ser tigre, si te digo un verbo con el que te identificas, hacer, si te digo una parte del cuerpo con la que te identificas, mi espalda, porque nunca la veo, pero la siento. y si te digo un nombre con el que te hubiera gustado nacer, si es que no te hubieran puesto Teresa. Catalina. Yo tenía una gata que se llamaba Gatalina. Te la obsequiaré. Mi nieta se llama Josefa Catalina. Oh, besos para ella, porque también pensando en ella estamos haciendo estos archivos Oh, para la memoria. así Un es. abrazo enorme, todo nuestro cariño y solidaridad es con lo que viene pasando con Sebas. Somos uno en eso, somos una. Muchas gracias por esta Te voy a mañana. abrazar, te voy a abrazar como abrazaba en mis clases virtuales cuando empezó la pandemia de la cual no hemos hablado y me parece que está bien porque está subyacente. Yo abrazaba a mis alumnos, les decía que la pantalla era líquida, entonces nos abrazábamos así. Oh, oh. Ay, sí, muchas gracias por el día de hoy. Yo te voy a pedir un favor extra, pero eso ya será en íntimo. Un beso enorme, gracias por todo y honro tu camino de maestra. Gracias, Gracias, mi muchas querida gracias. hermana. El amor Hasta va para ti cualquier y toda tu momento. familia. Ay, gracias. Chao. Besos, besos.